Hola jóvenes, muy buenos días. Mi nombre es Victoriel Carlos Bueno. Soy su profesor en la asignatura de Inglés 3 del Bachillerato General Mazatepec 2000. En esta ocasión vamos a hacer un breve repaso sobre el pasado simple, los verbos regulares e irregulares que lo componen. Recuerda que lo que se presenta en este video es de acuerdo a tu guía, así que presta mucha atención. El pasado simple es un tiempo que se emplea para acciones que ya pasaron y que terminaron en el pasado, ¿vale? Para ello, ocupamos el auxiliar did. Este auxiliar, ¿vale? No tiene traducción como auxiliar, ¿vale? Porque como verbo la tiene. No tiene traducción y además se emplea únicamente en oraciones negativas y en oraciones interrogativas. ¿Ok? Además, únicamente sirve para indicar pasado, ¿vale? Nada más. Ahora, este tiempo es uno de los tiempos más complejos porque existen los verbos regulares y los verbos irregulares. Desgraciadamente no hay una regla que te indique a ti cuándo un verbo es irregular y cuándo no. Hay que aprendérselos. Para ello vamos a ver el siguiente ejemplo. Si yo pongo la oración, Luis went to the park, ¿vale? Que en español sería Luis fue al parque. Si te das cuenta, aquí tengo mi verbo en pasado, que es acá. Y este verbo es el pasado del verbo go. Entonces, si te das cuenta, el verbo cambió completamente. No siguió una regla específica, cambió. Es por ello que el tiempo es complicado. Tenemos este ejemplo del verbo go, que cambia radicalmente, que el pasado es went. Tenemos el ejemplo del verbo to be, que cambia a was o were, dependiendo del sujeto con el que estés trabajando. Y por ejemplo tenemos el ejemplo del verbo drink, que el pasado es drank. Entonces, si te das cuenta, no existe una regla como tal, ¿vale? El verbo cambia, cambió, cambió. Aquí te das cuenta únicamente la I fue sustituida por una A, pero eso muy raras veces pasa y no podemos agrupar estos verbos en una sola regla, con lo cual se conocen como verbos irregulares. En cambio, existen también verbos regulares, los cuales sí siguen un patrón. De igual forma que los irregulares, no existe una forma de saber si ese verbo es regular o irregular. Tienes que aprendértelo. Por ejemplo, si yo coloco la oración he walked in the park, ¿vale? Esta oración está en pasado. ¿Por qué? Por el verbo otra vez. Ese verbo es el pasado del verbo walk y walk es un verbo regular. Los verbos regulares tienen la ventaja de que si tú sabes que un verbo es regular, le vas a agregar la terminación ed. ¿Te das cuenta? Aquí se le agregó esa terminación, con lo cual sería worked. ¿Ok? Entonces, ellos siguen esta regla de agregar la terminación ed al verbo. Ahora, para construir oraciones en ese tiempo, si recuerdas, tenemos las tres estructuras básicas que recuerda vienen en tu guía. Para formar una oración en afirmativo, ocupamos el sujeto más un verbo en pasado más el complemento. Si observas, aquí no aparece el did. ¿Por qué? Porque el verbo ya está en pasado. Y recuerda que la función del did, como lo vimos en un inicio, es dar o indicar el pasado. Es por ello que no aparece.
Un ejemplo de una oración podría ser I played, o played en este caso, the guitar. Que significaría yo toqué la guitarra, ¿vale? Acuérdate que el verbo play es un verbo regular, por eso se le agrega la terminación ed. En cambio, si yo quiero hacer esta misma oración, pero negativa, la estructura cambia un poco, porque ahora ya aparece el did, y sería sujeto más did o didn't más el verbo normal más el complemento. Ahora, en este caso va el verbo normal. ¿Por qué? Porque acuérdate que el did da pasado. Entonces, no necesito tener el did que da pasado y el verbo que esté en pasado. Con que el did aparezca en pasado o con que el did aparezca me indica que la oración está en pasado, con lo cual el verbo ahora se trabaja en su forma normal. La misma oración de arriba quedaría I didn't play the guitar. Si te das cuenta, ahora el verbo play ya no tiene la terminación ed, porque aparece el did. Lo mismo ocurre con las oraciones interrogativas, únicamente que la estructura varía. ¿Por qué? Porque para una oración interrogativa siempre vas a iniciar con el auxiliar, después viene el sujeto, después viene el verbo normal y por último tu complemento. Y no te olvides que también aquí se añade el question mark o el símbolo de interrogación. Hago la misma oración. Did I play the guitar? Y si te das cuenta, otra vez el verbo play aparece sin la ed. ¿Por qué? Porque aquí está el did que me está indicando que esta oración está en pasado. Al momento de traducirla, yo toqué la guitarra y la oración se encuentra en pasado. Entonces, recuerda, los verbos regulares se les agrega una terminación ed. Por ejemplo, el verbo finish, que es terminar, es un verbo regular. Entonces podemos agregar la terminación ed. Y ese verbo significaría terminó. Podemos, por ejemplo, también tener el verbo arrive, que es llegar. Y el pasado sería agregar ed. En este caso, como el verbo termina en e, únicamente agregamos la d. Y ya el verbo se está en pasado. Recuerda que también que los verbos irregulares, por ejemplo estos tres, no tienen una estructura establecida, con lo cual, desgraciadamente, cambian y no puedes saber qué tanto. Otro ejemplo de estos verbos irregulares, por ejemplo, sería could, que el pasado de could es could, no cambia, o sea, es lo mismo. Otro, por ejemplo, sería eat, comer, que el pasado es ate, ¿vale? Si te das cuenta, los verbos van cambiando. Entonces, es importante que siempre tengas tú una lista de verbos, la cual puedas consultar para saber qué verbos son regulares y qué verbos son irregulares. Además, este tiempo sirve mucho para que tú practiques el dominar más verbos de los que ya conoces. Muchas veces siempre usan el play, ¿vale? O usan el go, o usan el run, que son verbos simples, pero puedes poner verbos como por ejemplo read, que es leer, puedes poner el verbo visit, que es visitar, puedes ocupar el verbo break, que es romper, y consultar más verbos y saber que por ejemplo read es un verbo irregular, break es un verbo irregular, visit es un verbo regular. Entonces, eso te ayudará a tener un vocabulario más amplio en cuestión de verbos y a su vez a identificar qué verbo es regular y qué verbo es irregular. Entonces, jóvenes, eso sería todo.
Recuerda que si tienes alguna duda, puedes mandarme un correo a uxriel, uh, uxriel, gmail.com o a mi número celular un mensaje o una llamada al 222 6926 221, donde podré estar contestando sus dudas, ya sea por un mensaje normal, por un mensaje por WhatsApp o alguna llamada. Entonces, jóvenes, eso sería todo. Estamos en contacto.